Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? No, pero ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la libertad no me pega bien. No escuches capaz mi decir. ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos contestar cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un programa de Hades Montevideo en la 103.3 FM El Puente. Un día más en esta vida gris y cruel soledad. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Nuevos ajustes presupuestales para la educación secundaria. La falta de presupuesto digno para la educación modificará los programas vigentes, a saber, en literatura, la generación del 900 pasará a ser la del 700. Los sonetos tendrán versos octosílabos y rima sonante, y el viaje hacia el mar se reducirá a una vueltita en el lago del Parque Rodó. En historia, el Uruguay habrá surgido a partir de la gesta de Maracaná, y el prócer será de ahora en más Obdulio Varela. La prehistoria se inicia con los Juegos Olímpicos del 24 y del 28. El Uruguay de las vacas gordas pasará a ser el de las mulitas anoréxicas. En geografía, los departamentos verán alterados sus nombres. Salto pasará a ser Brinquito. Colonia, Protectorado. Canelones, Arrolladito Primavera. 33, un 25. Cerro Largo, Montículo de Tierra. La Cuenca del Plata será como mucho de alpaca. En física, las leyes de Newton disminuirán su categoría a circular, y en química la tabla periódica tendrá 50 elementos. Filosofía pasará a ser una leve simpatía por la sabiduría, y Descartes habrá dicho pienso y luego subsisto. Otras modificaciones se darán a conocer próximamente. Buenas noches, otro programa de Profe, ¿para qué vino? Se inicia. Que no tenemos título, creo, hoy. El título iba a ser Educar para la militancia en épocas de vacas falsamente gordas o de la Rural del Prado. Ese iba a ser el título en un comienzo, capaz que lo es, capaz que no, es un programa sorpresivo. Es un programa sorpresivo. Daniel no sé cómo va a hacer para hablar, ¿no? Porque el ¿Quién estuvo antes ahí? ¿Un basquetbolista? La verdad que sí. A ver, ajusten el micrófono. Qué bien que hacemos las cosas, ¿no? Porque estamos ajustando las cosas al aire. Es Radio Verdad. Y eso que venimos temprano. Inés también está medio lejos del micrófono. No sé si Buenas noches. Tiene ganas de hablar. Radio en vivo. La semana pasada no teníamos mujeres en el programa y hoy hay 4. Qué lindo. Sí, aprovechamos para contar chistes verdes y esas cosas. Que bueno, el último hoy vamos a hacer unos caballeros. Está llena la casa, ¿no? Alejo, Verónica, Inés, Ana, Gonet, Tania, Atilio y ¿quién les habla? Yo me llamo así, ¿quién les habla? ¿Arrancamos? Arrancamos. A ver, ¿de qué quiere hablar, Gonet, usted? ¿De qué quiero hablar? No sé, hicimos un peloteo porque tenemos WhatsApp. Desde que tenemos WhatsApp hacemos peloteos por WhatsApp. Inés tiene WhatsApp. Que arrancamos con algo. Y ahora Inés tiene WhatsApp. ¡Opa! La perdimos definitivamente. Todo el mundo cae. No me perdí. Todo el mundo cae. Sí, habíamos empezado a pensar un poco en esto de la militancia, ¿no? Y habría que definir qué es militar, capaz. Capaz que sí, ¿no? No qué es un militar, qué es militar. ¿Ah? ¿Y cuáles son las condiciones en que la gente... Yo después empecé a pensar en las condiciones que favorecen la militancia. En las condiciones que favorecen la militancia. Ahí está. Y ahí me acordé, y después dije, estoy haciendo filosofía barata, porque cuando uno usa los dichos populares le da la sensación de que está siendo un canalla, ¿no? Con lo filosófico, ¿no? Dicho sea de paso, estoy yendo hasta a la Biblioteca Nacional a unos
hay unas charlas sobre filosofía de la vida cotidiana que están muy interesantes. Como dijo filosofía barata y canallas, pensé que No, asoció porque esto por ese justamente lado. lo interesante de esto es eso, ¿no? Filosofía de la vida cotidiana. Y después me puse a pensar cuando uno piensa en los dichos populares, uno a veces se cuestiona y dice, bueno, esto es filosofía barata, pero los dichos populares muchas veces encierran Alguna verdad interesante. sí, algunas cuestiones sabias, ¿no? Quizá por aquello del dicho popular de que el diablo sale por diablo, pero más sale por viejo, ¿no? Uy, sí sabrá usted, con Ya empezamos. Es terrible esto. Y yo decía, pensé enseguida en esta frase, y capaz que está bueno arrancar por esa frase, y en todo caso arrancar para terrenos filosóficos un poco más complejos, ¿no? No somos ninguno especialistas en esto, pero obligado cualquiera pelea. Bien, obligado. Yo anoto, Ahí está. te anoto. Y me fui rumiando esa frase, obligado cualquiera pelea. Y pensé, claro, quizá con la... Lo de rumiando me hizo acordar a gente que no pelea, precisamente. Bueno, que- sí. Empecé a pensar, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno no llega a fin de mes, o tiene que hacer algunos malabares para llegar a fin de mes, cuando uno tiene que hacer alguna changuita para poder pagar las cuentas, cuando uno recorta su presupuesto en varias puntas, uno empieza a recortar, ¿no? Y dice, bueno, a ver, voy a apagar estas luces, no voy a prender el aire acondicionado, me abrigo y chao, me pongo un poncho. Cuando voy al supermercado miro las ofertas y, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los docentes? Ya atajándonos después de esta huelga. Uno se predispone un poco más a ver la vida de un punto de vista un poco más crítico, ¿no? Si uno no está pagando la cuota del auto, decía Dolina, uno está posicionado de una manera más favorable para emprender desafíos importantes, ¿no? Porque uno no tiene nada que perder, ¿no? Obligado cualquiera pelea. Una época de la militancia en que teníamos muchas necesidades, ¿no? Y era muy visible la injusticia, era muy visible en nuestros propios bolsillos. Entonces pues pensé, bueno, nosotros estamos quizá avanzando como trabajadores hacia una especie de comodidad, de confort, que no nos permite ver algunas cosas de la realidad. Entonces hagamos una mea culpa. Tal vez el lugar donde estamos hoy de confort no nos predispone a la lucha, ni a ver lo que está pasando realmente en el mundo, en nuestro entorno. Y además, tal vez hay un sistema, el neoliberalismo, bueno, hay autores que dicen que en realidad el capitalismo ha seguido avanzando en su análisis de la realidad. Incluso los pensadores del capitalismo leen a Marx y lo estudian detalladamente, mucho mejor quizá que los de izquierda, y han avanzado, han evolucionado. No sé si no era Emir Sader el que decía esto. Han ido evolucionando en su pensamiento y están mucho más avanzados que nosotros en el pensamiento, ¿no? En las tácticas, en las estrategias para sostener un sistema. No, creo que era... Bueno, no importa. Entonces están pensando, bueno, se va renovando este capitalismo y ahora pasa a ser un post-neoliberalismo. Se va renovando, quiere decir que sigue siendo el mismo, pero maquillado y con estrategias renovadas, lo cual la izquierda no ha logrado hacer. Se ha estancado, se ha mantenido en un lugar e incluso se ha vaciado de contenido su discurso. Incluso el capitalismo o la derecha, por decirlo de alguna manera, hoy no se habla ni de derecha ni de izquierda, ha tomado alguna terminología de la izquierda y la ha utilizado dándole un nuevo giro, ¿no? Capaz que hay que analizar un poquito más eso.
Y nos ha pasado que nos hemos quedado adormecidos con la militancia y con los reclamos de justicia social. El otro día decíamos, hay terminología que ya no la usamos en la izquierda. Y ahí me pongo en la izquierda, ¿no? Ya no se está usando en la izquierda. Y decíamos que usábamos un montón de eufemismos, con aquello de pobreza, banca extranjera que usábamos en otra época, el capitalismo, ya no lo usamos. El capitalista es un inversor. Ahí está, una cosa así, ¿no? Pero tiene que ver con que y después me ponía a pensar, ¿no? ¿Quién es el militante? ¿A qué clase social pertenece? Los cambios, ¿no? Yo pensaba preguntarle a Atilio, la pregunta para Atilio, podríamos poner también una sección. Es decir, ¿quién hizo la Revolución Francesa? ¿No? ¿Quiénes eran? ¿De qué clase social eran? ¿A qué intereses respondían? Parece un examen. Los cambios sociales. A ver, pensemos en otra revolución. Pensemos en la revolución cubana. Alumno. Fidel Castro era un tipo universitario, ¿no? El Che también. El Che era un tipo universitario, de una clase social. Doctor en abogado que si llegaste y médico. Que si llegaste a hacer una carrera universitaria, con las dificultades que tiene hacer una carrera universitaria, vos estás, digamos, en una situación de privilegio, si se quiere, ¿no? Como para ir pensando, ¿no? De dónde pueden venir los grandes cambios sociales, de dónde provienen. En realidad provienen de una clase, si se quiere, intelectual, ¿no? Y burguesa. Y capaz que ahí está. Y burguesa. Y entonces, ¿quién es el militante? ¿No? ¿A qué llamamos militante? ¿O quién ha sido el promotor de revoluciones hasta ahora? Por lo menos. Ahí está. Porque hay un capital, vamos a decir, escolar que está detrás del capital militante. Y estoy citando a un señor que se llama Pupo o algo así, que es un francés. Suena francés. Pupo. Obviamente se debe escribir Una de las razones por las cuales no estudiamos francés, ¿no? ¿Cómo que no? Tuvimos francés en el liceo. Ah, sí, yo sí. Pero ¿No, también? ¿Vos también? Estuve en la UTU. Porque a mí me mandaron a la UTU porque no estaba preparado para el liceo. Entonces me mandaron a la UTU. Y claro, en realidad hay toda una serie de conocimientos, ¿no? Un capital que se adquiere tal vez en la educación formal, ¿no? Que está en la base de otro capital que es más militante, que se adquiere, por ejemplo, en una asamblea o en la lucha en la calle, ¿no? En la marcha, o, por ejemplo, armar un panfleto, por ejemplo. Claro. ¿No? O hablar en público, un poco por ese lado, o sea. Hay una división entre los militantes, digamos. Un militante más manual y un militante más intelectual. ¿Eso estás planteando? No, la idea es un militante que conjugue las dos cosas. Que conjugue las dos. Eso creo que sería como el ideal, ¿no? Un militante que te conjuga las dos partes. Pero en realidad creo que a lo que se refiere es que sin el capital escolar extendido vos no tenés el otro. Claro, da la sensación de que si no hay un cierto capital escolar, como decís vos, claro, sos fácil de manipular. Si yo llego a tener la capacidad de entender a Marx, por ejemplo, claro, puedo armarme unos discursos para cuestionar la realidad que no tendría de otra forma. Exacto. Tampoco va por ahí. O el tener la capacidad, por ejemplo, de entrar a revisar leyes, legislaciones y encontrar los puntos débiles, las partes criticables. Todo eso. Estamos poniendo dos cosas que me parece interesantes. Sí. Primero, la situación que obliga a pelear. Y después tener las herramientas para pelear. Las herramientas por lo menos intelectuales para pelearla. Ahí se darían las condiciones como para formar un militante. ¿Y qué hace el posneoliberalismo con eso, no? Porque tiene una estrategia clara, ¿no? Ahí hoy día es muy fácil cooptar el discurso de la izquierda y hacer creer que se está militando. Exacto. No solo el discurso, cuando vos decías eso, sino el capitalismo no ha cooptado, no solo el discurso, sino que ha cooptado a la izquierda, o lo que en un momento fue la izquierda. Ahí está. Da la sensación de que el capitalismo está gobernando a través de la izquierda, ¿no?
Esa es la sensación, Da la impresión, sí. ¿no? Es verdad. Y Creo que la pregunta es si la izquierda se ha dado cuenta o si la izquierda no tiene un capital intelectual que pueda salirse de esa posición y verse desde afuera. Por ahí la red de economistas de izquierda han cumplido un poco ese rol, pero es una voz muy tenue, ¿tá? Y la otra es si el neoliberalismo no ha seducido a ese militante intelectual de izquierda y el tipo está cómodo en esa posición, está en una situación de confort que no le permite lanzarse a una revolución social, ¿no? Porque quizá pierda el confort al cual ha accedido. Entendamos también que hay muchos militantes que han logrado cierto estatus que en otra época no la tenían y que quizás se sientan también merecedores de ese estatus después de haber peleado tantos años, ¿no? Y es comprensible. Es comprensible. En algunas de las opciones que nombraste habla muy mal de esos militantes, ¿no?, de izquierda, o son realmente ignorantes o son traidores. O yo no diría Digo, tanto. en algunas de las opciones, Sí, sí. no en todas las. Yo diría más bien que hay una responsabilidad social en esos viejos militantes, ¿no? Y que no pueden evadirla. Y uno esperaría o reclamaría de esos viejos militantes otro tipo de discurso, ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, también capaz que yo estoy en una posición de confort, ¿no? No me arriesgo mucho, no asumo ciertas responsabilidades que ellos sí asumieron, ¿tá? Y para mí es fácil cacarear desde afuera, ¿no? También esa es otra, ¿no? Yo en ese sentido como que quería incluir otra dimensión, ¿no? Del tema de la militancia en relación al neoliberalismo que planteaba André. Y es el tema de que justamente esas formas que son muy sutiles, donde ingresa esta teoría neoliberal, que se inserta, ¿no?, en la vida cotidiana de una forma muy sutil, que atacaron un punto que para mí es muy importante dentro de la militancia, que es lo colectivo. Porque la militancia entendida desde, creo que sus orígenes, tiene como un valor, porque para mí es un valor esencial, que es poder moverse en colectivo, ¿no? Y que eso genere el ímpetu, que sea lo nutricio de las ideas, de lo que uno a lo que uno aspira, ¿no? Y este sistema le dio ahí, en ese punto álgido que es, lo colectivo, individualismo, el colectivo ya nos cuesta mucho, y yo lo digo de forma, que lo vivencio todo el tiempo y lo experimento. Nos cuesta mucho movernos en colectivo, llegar a acuerdos, respetar al otro en cuanto a lo que piensa. Estamos todo el tiempo tocados por ese individualismo egoico que nos lleva a que no, somos un colectivo, y cuando hay que ponerse de acuerdo y ir todos, empiezan los peros. Y creo que ahí es donde nos dieron, me parece. Y es un tema complejo, porque justamente la militancia necesita un colectivo fuerte que se sostenga incluso en lo afectivo, porque por eso es la palabra compañeros, ¿no?, tan usada por los militantes. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿No? ¿A qué lleva? Y yo creo que está muy vaciada, ¿no?, lamentablemente, en estas militancias actuales de lo que quiere decir esa palabra, compañeros. Entonces, me parece que ahí hay un punto que yo no sé cómo salir de ese lugar. Verónica, capaz que sí. Verónica no tiene voz en esto. Decilo, Vero, decilo. La vamos a dejar esa frase para el final. No, y la pregunta es, antes de ir al corte, es ¿qué responsabilidad tenemos los docentes en esto, no? ¿En formar militantes? Sí, si le llamamos a militante a una persona responsable, que participa en las instancias de su gobierno, todos tenemos posibilidad de participar en alguna instancia de gobierno en nuestro país. Nosotros estamos llegando a esas instancias, estamos participando responsablemente. Estamos poniendo al servicio de ese espacio nuestra formación intelectual, que además no fue gratuita para el país, le costó.
estamos yendo, estamos ahí, estamos asesorando, estamos escuchando, estamos participando. ¿Qué responsabilidad nos toca a nosotros? Y en algo que vos insistís constantemente, ¿estamos pensando la educación políticamente? Exacto. Pausa. Desde La Teja y para todo el oeste de Montevideo, transmite El Puente FM 103.3, una radio con voz de barrio. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. El sonido humanamente audible son ondas sonoras consistentes en oscilaciones de la presión de aire que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. CXC 277, El Puente FM 103.3, otra radio en el dial. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y esta emisora comprometen sus mejores energías en favor de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Radios comunitarias, constructoras de ciudadanía. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. El Puente FM es miembro de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, www.amarcuruguay.org. Discúlpenme, yo ya me iba. Guitarra a la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy knockout. Y que me vaya decepcionada. ¿Será que estoy cansada? Les digo chao, 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 chao. No entendieron, no entendiste, nunca entenderé. Alguien dijo que dijiste, que yo dije que Linculesa, Fran del rock. ¡Ay! Volvimos. 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 Volvimos, al grito. ¿Están apurados, che? No. Sí, tenemos mucho para decir. Queremos ir al boliche, Alejo. Queremos ir al boliche. Rapidito. Bueno, información sindical. Recordamos que Profe Pa' Que Vino es un programa del Zonal Oeste de ADES Montevideo. Que no pierdas tiempo. Que nos pueden escuchar en la página de ADES, en el 103.3.
En el Facebook de Profe Pa' que vino. Y no sé, está colgado por todos lados. Pueden rastrear. Y ya dije, en el 103.3, atenta. A esta altura se escucha en todos lados. Parece que nos escuchan en varios lados. Hasta fuentes nos llegan fuentes del gobierno que nos escuchan. Así que un saludo a todos La ellos. CIA nos está escuchando en este momento. Saludo a Obama, entonces. Verónica Escandolio está afónica o disfónica. Y no puede decir con su dulce voz esta información. El 17 de septiembre, el jueves, tenemos paro del PCNT de 9 a 13, como siempre jugándose por el obrero, ¿no? Un paro fuerte, un golpe fuerte al gobierno. Paro? Seguramente está la reivindicación del 6%, está ahí, sé que está. Consejo de salario. Ya lo busco. Bueno, nos buscan ahí las reivindicaciones. Un golpe en jaque los tienen. Aumento del salario real, más inversión pública, más presupuesto, sistema de compras públicas y no Altiza. No Altiza es como... Que ya está, ya dijeron que no. Es como la muletiza, ¿no? Fuera FMI. Que ya el monarca absoluto dijo que ya no va a firmar Altiza. ¿Sí? Y bueno, entonces hay concentración en la explanada de la Intendencia. Entonces paro de 9 a 3. La concentración será a las 10. 9:30 y marcha hasta 18 días. Bien, en 9:30 y marcha hasta 18 y antes. No llegamos hasta, claro, está. Porque seguimos poniendo en jaque al gobierno. Un saludo para Abdala, Pereira y los demás. Que sabemos que también nos escucha. Para ese día para Ades Montevideo. Ades Montevideo para 24 horas. Esa que gritó Turco fue Ana Herrera. Le pasamos el saludo. Ades Montevideo para 24 horas. La FUM para 24 horas. AFUTU 24 horas. Y me falta FENAPES acá. Debe haber un error. ¿FENAPES no para? ¿FENAPES? No. Para, sí. No es un error. Un ratito. Un saludo al Negro Libera también. Liceo 61 está ocupado por el gremio estudiantil desde el jueves pasado. Bien los muchachos dando clases de militancia a algunos dirigentes. Los liceos se están ocupando, siguen haciendo actividades. Y el miércoles, o sea mañana, tienen un taller con expresos políticos de 16 a 17 horas, acá en el Liceo 61 del Cerro. Y han tenido talleres de presupuesto, de megaminería, contracursos, se mueven pila los botijas ahí. Un saludo para ellos. De autocultivo tuvieron. ¿También? Bueno, ¿lo diste vos, Alejo? No, pero me hubiese encantado ir. Y bueno, informar a los compañeros que está el presupuesto, se puede acceder al texto del presupuesto, el mamotreto es enorme, pueden acceder a la parte de educación y ahí hay que estudiar la parte de reforma educativa, que se incluye, como es costumbre de un tiempo a esta parte, a través del presupuesto, ¿no? A través de los recursos que se van a destinar se incluye las reformas que se van a hacer. Entonces hay que estudiar, hay que ponerse a estudiar, que es parte de la militancia también ponerse a estudiar. Creo que cumplí, Verónica Escandolio, ¿no? A ver. ¿Por dónde seguimos, Atilio? Algunas cosas que dijo André, que capaz que estaría bueno, que capaz que hay que analizarla en un programa más amplio, porque que hay libros escritos sobre eso, es sobre cómo llegan las izquierdas al gobierno, todo lo que dejan para poder llegar al gobierno y todo lo que dejan para poder mantenerse en el gobierno. Eso estaría interesante. Y también tomar en cuenta quiénes son los que gobiernan, porque por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, ahí es una coalición, ¿no? Donde hay de todo. Y no precisamente son los sectores, los más numerosos, los sectores de izquierda, ¿no? El Frente Amplio son una cosa más. Yo prefiero hablar de progresistas. Me parece que es que le cabe. A la izquierda no. Creo que queda para otros grupos que son muy minoritarios, ¿no? Y incluso yo alguna cosa que había hablado con mi compañero Alejo, que debe estar viendo los goles de Forlán. Hizo uno, sí. Era... ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio en la medida que la frazada se va corriendo por la derecha y van quedando afuera de la frazada? No sé, por ejemplo, digo el PVP, por ejemplo. No sé, pero el Partido Comunista, no sé. Entonces, el Partido Comunista se está corriendo, me parece. Se va corriendo con la frazada. Bueno. Bien. Y voy a citar al francés para que quede bien claro. A Pupó. El Pupó dice: la resistencia a la dominación requiere la posibilidad de sentirse autorizado a juzgar y a evaluar, ¿no? De tener la capacidad de analizar dicha situación.
y de tener una opinión y poder expresarla públicamente. Habilidades que requieren, entre otras cuestiones, capital escolar, que se refiere a determinados aprendizajes. Y esto lo estoy leyendo porque lo saco de un libro que se llama Las luchas por el derecho a la educación en América Latina, que es de Nora Gluz, que es una argentina, que ahí ella analiza algo que nosotros estamos bastante lejano, que son alternativas de educación popular en movimientos sociales, ¿no? En este caso analiza el Frente Popular Darío Santillán y el MOCASE, que son los campesinos de Santiago del Estero, y que tienen lógicas que no son sindicales como la nuestra, y eso le permite tener un grado de radicalidad mucho más amplio. Pero bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cuestionan? Que acá viene con lo de Andrés, y lo que decían de si formar militante, que él hablaba de más, o sea, del famoso ciudadano, de formar ciudadanos críticos, etcétera, etcétera. Está claro que la escuela está pensada para generar el acceso a la ciudadanía. En eso podemos estar de acuerdo. Ahora, si nos ponemos a pensar qué se entiende por ciudadanía y cómo debe articularse una formación acorde, eso es lo que se puede disputar. ¿Se entiende? Sí. O sea, formar ciudadanos no es darle acceso a todas las personas al sistema educativo, por ejemplo. Entonces ahí hay que empezar a cuestionar algunas cosas que tienen que ver con desnaturalizar las relaciones sociales, jerárquicas que hay en el capitalismo y en la sociedad. Va un poco por ahí. Que claro, desde el costado del sistema es más fácil hacerlo. No sé, yo no sé cómo sería eso en un liceo público, por ejemplo. ¿Qué es el costado del sistema? No, me refiero a si nosotros agarramos y ahora empezamos a armar acá una escuela popular totalmente salida, autónoma del sistema, ¿no? Sí, claro, pero eso a veces opera como una válvula de escape, ¿no? En realidad hay un análisis también político sobre, bueno, cuáles las grandes revoluciones o reformas siempre han sido periféricas. Cuando llegan realmente a meterse con el carozo del sistema, ahí nunca se llega realmente a los cambios profundos, ¿no? Esa es una de las dificultades que ha tenido la izquierda, ¿no? Para los cambios sociales, revoluciones. Bueno, lo mismo pasa con los grandes cambios, ¿no? Si la vieja discusión, ¿no? Por dónde empezamos a cambiar, ¿no? Si no hay un cambio político, difícilmente puede haber cambios sustanciales. Puede haber algunos cambios periféricos, capaz que nosotros incluso podríamos generar como una modalidad casi testimonial de lo que podría ser, pero en definitiva puede morir ahí nomás, porque la ausencia de recursos, las dificultades para operar, es decir, la centralidad tiene otro tipo de forma, ¿no? Pero sin embargo hay países como Argentina, por ejemplo, que tienen mucho más experiencias de trabajo en este sentido, ¿no? A nivel local, y de proponer otras formas de hacer, ¿no? y de pensar y de actuar y de organizarse, ¿no? Que me parece que en Uruguay estamos todavía muy en pañales, ¿no? Y en otros países también, en Colombia, en México incluso, ¿no? Es decir, Uruguay todavía está muy dependiente de los organismos oficiales de educación que marcan las líneas. Es más, el docente casi que espera que se le baje esa línea política sobre cómo enseñar y cómo educar, ¿no? Nos falta ahí, me parece, bastante reflexión sobre eso, que tiene que ver también un poco con lo que pasa con la política de la izquierda, ¿no? Bueno, ya, claro, es un análisis muy europeo, ¿no? Pero que ya lo hemos mencionado, ¿no? A la Buenaventura de Sousa Santos, que plantea esto de que el problema de la izquierda es un problema de imaginación, ¿no? Que dice que, por un lado, la izquierda a veces no se imagina el fin del capitalismo, ¿no? Entonces es difícil pensar qué habría si no hubiese capitalismo, ¿no?
Entonces hay un problema de imaginarse una cosa distinta, ¿no? Cuando los 60 proponían la imaginación al poder. Claro. Aquella frase de Bernard Shaw, ¿no? Dice, algunos miran la realidad tal cual es y se preguntan por qué, y en cambio hay otros que se imaginan una realidad que nunca existió y se preguntan por qué no. Pero falta un poco eso en la izquierda, del preguntarse por qué no, ¿no? Y vamos como con temor, que también infundado ese temor a partir de los gobernantes, ¿no? Que plantean, ojo, ¿no? La inflación, ojo con el equilibrio macroeconómico, ojo, y ponen luces de alerta todo el tiempo, ¿no? Que eso también limita las posibilidades de ir pensando en unas alternativas posibles, ¿no? Estamos como Burica Gaudí. Estaba pensando exactamente lo mismo. Hablando de dichos populares. Estaba pensando, sabe que estaba pensando en lo mismo. Estamos como Burica, quietitos. No hagan olas, otro dicho. Creo que han sabido dejarnos quietitos. O crearnos, o canalizar la militancia por lugares inocuos también. Es Beatriz Stolovic la que plantea esto, ¿no? La trajiste alguna vez. La que plantea esto de cómo el capitalismo ha avanzado y ha mejorado sus estrategias y cómo nos tiene agarraditos, ¿no? Es decir... Pasa que yo no entiendo a Story. Claro, pero es que sí, claro. O sea, en realidad, claro, el problema es que claro, lo que él plantea es que hay que conservar los cambios. Claro. Cualquier mal movimiento, ¿no? Claro. Un movimiento erróneo, pues se perdió todo lo que se logró hasta ahora, que no es mucha cosa. Yo lo veo así, no veo mucha cosa, pero entonces se lo agarra y claro, se nos va la inflación al carajo y se pudrió todo, claro, ¿no? Entonces alguna vez creo que escuché a Luis Eduardo Aute en una entrevista que decía que las izquierdas no tenían que ser gobierno. Claro. No podían porque claro, como que se transforman en eso, en conservadoras, porque se logra un avance y ahí hay que entrar a conservarlo y no se puede hacer más nada, entonces quedan ahí. Se ha avanzado bastante por el lado de eso es que es un problema ese, digamos, claramente. Yo igual no, es que yo estoy acá monitoreando el portal, a ver, esto que partido de están fútbol estás monitoreando, dale. No, yo estoy monitoreando el portal del PIT-CNT, por ejemplo, y no encuentro nada referido al paro. ¿Al paro del jueves? Al paro del jueves, por ejemplo. Entonces, en realidad yo le puedo recriminar un montón de cosas. Tienen un día más. No, está bien, tienen tiempo, sí, yo sé. Pero está monitoreando el portal del PIT-CNT y no tiene nada con respecto al paro del jueves en por ejemplo, en el portal, en internet. Por lo menos no en primera plana, digamos, ¿no? Fácil para encontrar. Sí. Yo qué sé. Igual yo... Estoy esperando un pronóstico meteorológico. Claro, para anunciar. Bien. Es muy importante ese aporte. No, yo me quedé con lo de la izquierda y el gobierno, cuando en realidad deberían ser dos cosas independientes. Por ejemplo, pese a... ¿Estás de acuerdo que la izquierda no debería estar en el gobierno? No, es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros como... A ver, yo me considero de izquierda independientemente del gobierno de turno. Claro, sí. ¿No? Sí, y creo que el PIT-CNT tiene que tomar posiciones independientemente del gobierno de turno. Eso me parece bastante natural. Se complica. Bueno, no sé si se complica, porque o ADES Montevideo toma posiciones en función del gobierno que tiene ahora. No me queda claro eso. Igual creo que en realidad son posturas que tiene que tomar y que no tenemos que tener. PIT-CNT sí, claramente. Bueno, si hace actos apoyando al gobierno incluso, antes de las elecciones. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, pero por eso, nosotros en realidad lo que tenemos que decir es, porque la izquierda no tiene que ser gobierno, no. Los que no están en el gobierno tienen que hacer fuerza hacia donde entienden que tienen que ir. En particular la izquierda. Por ejemplo, hay algo que en realidad lo discutíamos con Atilio sobre la frazada y no sé qué, que a mí me parece muy sano que el Frente Amplio sea el que toma la definición de retirarse del TISA, que sea el que toma la decisión en un montón de aspectos y que no pida permiso al gobierno. Es más, le tiene que avisar en un montón de cosas qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto, no tengo duda. Son cosas distintas, lo que es una fuerza política, lo que es una ideología de izquierda, lo que es el gobierno, son cosas totalmente distintas, digamos, que no van una con la otra.
Y Estoy está de acuerdo bien que la haya ideología de independencia. izquierda no va con la del gobierno. Sí, no van con la... ¿no? Sí, también Rancière era uno que decía, ¿no? que siempre estamos pensando en cómo elegimos a alguien para que piense por nosotros o para que decida por nosotros, ¿no? Creo que era Rancière el que decía esto. Y a eso estamos limitando la militancia, al voto, Y a veces, a que alguien Claro. decida por nosotros. Claro. Pero también porque hay que ver también, ¿no? Yo me pongo los zapatos a Story, ¿no? Caros esos zapatos, ¿eh? Aguarda, deben ser Un caros, deben ratito. ser buenos, italianos. No te pones en un mal lugar, digamos. Digo, porque la otra vez, ¿se acuerdan cuando hubo mucho revuelo con los productores rurales, ¿no? Y el PP fue a hablar con ellos al interior, ¿no? Entonces el tipo les decía, bueno, está bien, yo me meto con el poder financiero. Ahora, yo cuando entre al banco, quiero a todos ustedes afuera apoyándome. ¿Ah? Porque también está esa, ¿no? El gobernante dice, bueno, yo me tiro a hacer estos cambios. Ahora, ¿quién está acá atrás soportando, ¿no? Y aguantando y haciéndome el aguante, digamos, en todos estos cambios que quiero impulsar? Entonces ahí empieza una duda existencial, ¿no? Decir, bueno, ¿tendré el apoyo o no tendré el apoyo? ¿Y de qué manera lo tendré? Porque, ojo, cuando uno se mete realmente con lo que hay que meterse, se está metiendo con un poder muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande. Y a veces no alcanza con que un gobierno de un paisito como este diga, bueno, hasta acá llegó, ¿no? Así le ha pasado a Cuba, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos cacarear muy bien desde acá porque no tenemos ninguna responsabilidad de gobierno, y podemos pensar críticamente, podemos hablar sin... estamos en una democracia, hay libertad de expresión, pero también hay que pensar, ponerse un poquito en los zapatos del gobernante y dice, bueno, entonces por eso un poco lo que yo planteaba, lo de a veces la carencia que tenemos en la militancia. Nosotros, la militancia tiene que estar ahí diciendo, vamos, esto hay que hacerlo, arriba, vamos. ¿Tá? Y no cansarse al año de militancia. Ahí está. Y decir como la presidenta del Frente, la expresidenta Mónica Xavier, que los militantes estaban muy cansados. Hay que poner las elecciones juntas porque 1 año y medio de militancia, no. Es muchísimo. La militancia es todo el año. No solo para los militantes, es muchísimo. Todos Para los que todo el ven año por la y- tele también. Todo el año y todos los Lo años. que pasa es que ahí se agregó algo que colonizó a la izquierda, que antes estaba en la derecha, y que es el técnico. Que es, o sea, el tipo que supuestamente entiende y sabe del asunto y es el único capaz de tomar decisiones al respecto. E inhabilita al claro, resto. Todo lo demás son unos locos que gritan y que piensan disparates y son no sé, infantiles. Sí, los técnicos son plaga nacional como la cotorra. Hay que... en este momento hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Alejo tiene un buzo verde. Tenemos que hacer una última pausa y un breve retorno. Vamos a la pausa, del rock and roll. Me voy sin más expectativas. Dije que ya me iba, pero aquí estoy. Desde La Teja y para todo el oeste de Montevideo transmite El Puente FM 103.3, una radio con voz de barrio. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Entrevistas en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la Teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. El Puente FM es miembro de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. www.amarcuruguay.org.
Volvimos. Claro, recién en la pausa estábamos diciendo que capaz que nos metimos en un terreno escabroso. Y por lo menos un terreno en el que no tendríamos que opinar tan sueltos de cuerpo. Capaz que es lo que hacemos acá. Es lo que hacemos acá. No, no hacemos más que eso. No nos opinar pidan, sueltos de cuerpo. No nos pidan opinar con algún fundamento teórico importante. No, porque no lo van a lograr. Parecemos Darwin de Bocati nosotros. No, por favor. Si fuese así, los resultados serían otros. Bueno, pero eso es interesante, ¿no? Es decir, en realidad nosotros, y sin embargo opinamos, ¿no? No, nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos, y ya que se acabó, digamos, ya está. Y me parece que también hemos vivido, yo más que ustedes. Antes que lo digas yo. Antes que lo digas vos, Rafa. Hemos vivido y hemos estado en un montón de discusiones sobre estas cosas y y yo lo que veo es que ahora hay mucho más literatura interesante sobre esto. Y antes largábamos algunos anatemas ahí sin pensarlos demasiado y capaz que se... Empezó a hablar difícil con él. Bueno, íbamos con las pancartas y le gritábamos Yankee Go Home y nos sentíamos todos... Bueno, pero eso fue una época, ¿no? Y fue un momento histórico donde debíamos decir eso, porque bueno, la coyuntura nos obligaba a decir eso. Hoy decimos welcome. Pero hoy me parece que tenemos que avanzar un poquito más. Esto de que la izquierda se quedó, me parece, y no maduró en ese sentido. Me parece que requerimos mayor profundidad en el análisis. Yo me imagino que debe haber un montón de gente mandándote sí, claro. Y diciendo que no vamos a madurar, nosotros maduramos. Yo creo que envejecieron, eso no es otra cosa. Y te dicen eso no es izquierda, te dicen. Bueno, sí, está bien. Y te dicen nosotros somos la verdadera izquierda. Está bien. Ah, sí. ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Inés quería decir algo. Está que se sale. Que sos un blandito, André. Otro dicho, se sale de la vaina. Que soy un blandito. Sí, eso es verdad, estas discusiones de, bueno, la verdadera izquierda, ¿no? Esta es la izquierda, la pura, y estos son los progresistas que... Esas discusiones o esos dos discursos están, y generan bastantes complicaciones también. No sé, yo igual, es complejo el tema. No sé, igual siento que meterse con el poder todavía es una posibilidad. O sea, si bien está todo esto que planteaba André hoy, es algo que, bueno, si hablamos de izquierda, eso no puede dejarse a un lado, o ser simplemente, bueno, un título como para atraer. Yo creo que esto que hablamos hoy, ¿no? De un colectivo que tiene un discurso y que los militantes no van solo con una pancarta así, vamos arriba, te estamos apoyando, sino que a su vez tienen todo un discurso internalizado, una convicción. Entonces, yo sé que eso se perdió en muchos casos. Pero quiero creer que en realidad la palabra justicia todavía tiene sentido y no se pasó por la de equidad, que ahora, bueno, uno agarra el programa del gobierno y seguramente vea equidad social, no lea la palabra justicia o tierra para el que la trabaja, ¿no? Empezamos a utilizar otros términos y bueno, esto es innovación. Yo creo que los problemas siguen siendo los mismos. Y bueno, y a mí me gustan los términos más viejos. Prefiero hablar de justicia y no de equidad social. No sé. Vamos por esa reforma agraria, entonces, con Inés. Justo en los 200 años claro, del sí. reglamento de tierra, ¿no? A ver, Daniel, ¿decía algo del reglamento de tierra? Ahora googlea. ¿Para qué lo voy a googlear? Qué terrible. Que era un reglamento provisorio, ¿no? Provisorio. Porque también la gente se agarra un poco de esto, del reglamento de tierra. Bueno, hay que pensar que estaba pensado que el gobierno activista siguiera, ¿no? Y bueno, después seguirían haciendo los cambios que corresponderían. ¿No? El Instituto de Colonización. Bueno, el Instituto de Colonización es producto de eso, ¿no? Es decir, ¿el reglamento de tierra? Y sí, es pensado inspirado en, ¿no? Es decir, darle tierra al que no la tiene y para que la trabaje y a los más desposeídos, ¿no? Lo básico de la ideología del reglamento de tierra. Lógico que después los avatares y entendamos que eso era un reglamento provisorio, por lo tanto estaba pensado que iba a haber cambios
de las circunstancias que hicieran la necesidad de, bueno, optar por otro tipo de reglamento más adelante, ¿no? Primero que nada habría que ir a eso, ¿no? Que está haciendo Eduardo Rubio, ¿no? De la tranquilización de la tierra también. Al micrófono. Al micrófono. Ana habla desde 3 kilómetros de distancia y no se escucha. Ana. No, dijo algo de la extranjerización. Sí, dijo de la extranjerización. Sí, eso como que vamos medio a contrapelo de... O sea, al revés. Y que tiene que ver con esto también. Y tiene un tema de soberanía, ¿no? Ya la otra vez lo hablábamos esto. Todo el tema de la tranquilización del tiempo. El tema da para mucho, es algo que no decimos habitualmente acá. En el intercambio previo, y tiro unas preguntas que las responderemos en otro programa, porque no nos va a dar tiempo. Los cambios. Los militantes necesitan líderes. Casi siempre ha habido personas emblemáticas, simbólicas, que han conducido, que han arrastrado a las masas obreras, proletarias, atrás de ellos. Necesitaremos líderes de izquierda militante. Me parece que hay lugares ahí vacíos que no están. Hay ciertos símbolos que se han transformado en merchandising, en objetos, en camisetas, y otros que han sido captados. Parece que Boaventura dijo algo. Ya lo que dice Buenaventura. La izquierda es captar esa. Dice Buenaventura, más un trabajo de testigo implicado y menos de liderazgo. Clarividente. Más un trabajo de testigo implicado y menos de liderazgo clarividente. Sí, nada místico, ¿no? Pero creo que estamos faltos de esos testigos implicados también. Yo ahora, la otra vez cuando fui al curso en el IPES, hubo algo que el tipo comentó que el Chito, que estaba ahí presente, lo quemaste. Saltó ahí, me acuerdo. Sí. Para quemarlo bien, Sebastián Jordán. Su director de ese Pero estaba como, no vamos a hablar si estuvo bien o no la crítica que él hizo. Pero el tipo planteaba algo, que era, había hecho unas investigaciones en España y en Chile sobre las reformas. ¿Quién planteaba eso, perdón? Perdón, sí, no, ¿cómo se ven? Mintió. ¿Cómo era que se llama? Ya me olvidé el nombre. El que Guillermo Pérez Gomar. Alejo. ¿Cómo era? Guillermo Pérez Gomar. Ese, Gomar. Solimar. Gomar. Un poco de seriedad, que estamos hablando de cosas importantes. En serio. Él planteaba que había estado en Chile y en España, había hecho unas investigaciones sobre el cambio educativo y sobre por qué las reformas no salían, no sé cuánto. Le llamaba la atención que cuando él preguntaba, trataba de ver por qué los docentes se oponían a las reformas, ¿no? Que neoliberales, que no sé cuánto. Entonces, el tipo decía que la mayoría de los docentes lo que contestaban era por cuestiones más materiales, que era tipo, bueno, porque mi materia va a tener menos horas, porque, no sé, porque este espacio que estamos usando para esto se va a usar en lo otro, y que como que encontraba que había pocos argumentos políticos e ideológicos así en la oposición. Que claro, lo aclaró un montón de veces, de que Chile y España son sociedades diferentes a las nuestras, ¿no? Igual se llevó la crítica del compañero, pero creo que hace falta que temo porque nos pueda suceder algo de eso. Sí. Que nos detengamos en las cuestiones más materiales y no en las político-ideológicas que están detrás de lo. Claro, como decir, bueno, no, pasa que acá plantean las áreas, por ejemplo, y no tener una alternativa y todo un fundamento que con respecto a la alternativa, partiendo del hecho de que lo que está, no, creo que hay que cambiarlo. Que tenemos que cambiarlo, pero obviamente no en el sentido que nos proponen, sino porque queremos cambiar la sociedad, no porque queremos compensar lo que está mal o lo que sea como se nos plantea.
Me convenció Atilio y creo que hemos encontrado al líder de esta revolución. No puedo ser líder. Y eso que planteo solo interrogante. Eso que planteo solo, tenemos que pensar cuál sería la alternativa. Y ya te convenció, digamos, con eso. No planteó nada. Cuando empiece a tirar las ideas ahí. Pero agarrate. Yo confío en Atilio porque, a ver, no tenés memoria, Alejo. Atilio tiró 10 propuestas acá. Los 10 puntos del profe Paquevino. Los 10 puntos para el profe Paquevino, que hay que reiterarlos. Los 10 puntos del profe Paquevino en algún momento. Hay que preguntarle a Atilio cuáles son. Se los vamos a mandar a Phil Gator. Y los vamos a evaluar y vas a ver que algunos se han conseguido. Pero no da para más esto, ¿no? No. Ya derrapamos mal. Y además llegamos tarde al boliche. Dale, no cierran el boliche. Vamos. Vamos a la solemne reunión de producción. Dale, y ahí decidimos el tema para el martes que viene. Vamos, ¿no? Chao. Los demás